¿Qué tal, amigas y amigos? Como de costumbre, los sábados en la noche en Trinchera Libre vamos a sostener un diálogo, en este caso con el doctor Orlando Velázquez, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Y el sentido de este diálogo es muy claro. ¿Cómo se presenta la problemática universitaria en un país como el nuestro, en el cual un factor esencial para convertir el crecimiento económico en desarrollo social es precisamente el desarrollo de la educación? Doctor Velázquez, ¿cuál sería el problema central que usted percibe en su calidad de rector de una importante universidad del norte y además hoy día de presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en el seno de las universidades peruanas? Bastante muy buenos días y gracias por la oportunidad de conversar sobre lo que más nos preocupa de la educación superior y fundamentalmente la universidad peruana. Bueno, nosotros sentimos como universidad cómo es que los poderes del Estado o el Estado peruano avasallan permanentemente a la universidad. Hay una agresión a través de los dispositivos, a través de decisiones de parte del legislativo, del ejecutivo. La autonomía universitaria que se expresa en las constituciones políticas del Perú de mediados del siglo es letra muerta, ¿no? A diferencia de los países de Europa, de América y de la región, donde la autonomía, que es la libertad para crear tecnología, investigación, se ve vulnerada permanentemente, no solo por la absoluta carencia de recursos para investigar, para innovar, sino el atropello permanente con dispositivos que impiden gastar hasta lo que la universidad genera, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto que usted pueda describir. Bueno, aparte de que la ley universitaria que nos rige desde el año 83 establece la homologación de nuestros saberes, ¿no?, con el Poder Judicial, nunca se quiso cumplir. Cuando se empezó el proceso ya de homologación durante el gobierno del fujimorismo, se hizo tabla rasa, se volvió a la etapa inicial. ¿Y eso que Fujimori fue profesor universitario? Fue profesor universitario, fue rector de la UNI, de la Agraria, fue presidente de la Asamblea de Rectores, y lo que hizo es hacer tabla rasa, lo que hizo es ubicarnos en la escala del empleado público, y es más, intervino en las universidades, es más, militarizó algunas de ellas, como la UNI, la de Huacho u otras, ¿no? ¿Usted hubiera dicho que no era conveniente hacer lo que hizo Fujimori con las universidades, aún en ese periodo en donde había fuerte presencia de Sendero Luminoso? Es que, bueno, mis puntos de vista y lo que hemos constatado en las universidades, donde había una real pacificación, la vida era normal, pero se creaban condiciones para hacer aparecer que Sendero tenía presencia y tenía protagonismo. Al parecer, otros intereses que eran precisamente callar a los movimientos estudiantiles, a los movimientos gremiales, era impedir la libertad de expresión en las universidades, era impedir el ejercicio de la autonomía para innovar, para investigar, que permite que, sobre texto de Sendero, se intervenga, se pisotee, se militarice la universidad. Universidades, imagínense, como la Agraria, como las de San Marcos, no había problema, era un movimiento intelectual, pero la intervención tenía otro fin, ¿no? Al parecer, Sendero fue el mejor aliado del gobierno de Fujimori, porque a nombre de Sendero se liquida los pensamientos innovadores, se liquida la naciente investigación, se liquida. En San Marcos sí había penetración senderista. Mire, pero no era determinante, pues, o sea, es lo que ocurre en las universidades donde Sendero es, actualmente hay presencia de Sendero. Yo he constatado presencia de Sendero en muchas universidades. Pero son callados, son avasallados por las fuerzas democráticas, por las organizaciones, por el pensamiento. Hoy día, pero de repente no hace unos 20 años. Pero más bien nosotros, nuestra mirada es que el gobierno
procura incentivar o digamos que procura que la presencia de senderos se haga más notoria, ¿no? Aparte de la infla. Por supuesto. Ahora, entrando en este tema, usted dice que desde el año 83 a la fecha, estamos hablando desde hace 28 años, hay una ley, la ley universitaria por la cual se debería homologar, y hasta ahora no hay homologación, y no solamente eso, sino que ustedes los han bajado de escala. Así Sobre es. esto, ¿qué ha pasado con los gobiernos y cuál es la percepción que tienen los políticos que llegan al Congreso sobre este tema? Así es, como decía, pasa por el primer gobierno de Alan García, pasa por el periodo de Belaúnde, pasa por de Belaúnde a García, pasa por fujimorismo, el gobierno y los gobiernos sucesivos, y con el de Toledo se recupera. Los anteriores gobiernos hicieron tabla rasa, no cumplieron la ley, hubo denuncias, recursos de amparo. ¿Y ya se han reunido ustedes con los nuevos sotorongos de este Congreso? Sí, pero antes quiero decirle que cuando Toledo al final de su periodo hace eco al reclamo de los docentes, un poco que obliga a la dirigencia de los docentes a aceptar que la futura homologación se haría sobre el básico. La ley habla de homologación de sueldos como Poder Judicial, por los magistrados, pero se obliga a las dirigencias y a las autoridades de la NR de ese entonces a que acepten la homologación sobre el básico, ¿sí? Sobre 5,800, lo cual significa pues que, y al final, después de 28 años, Toledo acepta, durante 5 años del gobierno de Alan García, ninguneó ese derecho, y hasta ahora, digamos, no se resuelve, pero reclamo es sobre el básico, es decir, se llegará al máximo nivel que es el rector con 5.800 soles. Eso es, por si acaso, no la homologación en base a lo que gana, digamos, el magistrado. Sobre eso es el profesor. No es pues una homologación, no es una homologación, es una especie de aumento de sueldo, de sueldo, inclusive que donde el profesor asociado. ¿Cómo en un sector tan delicado como es el de la educación hay una percepción tan mezquina de parte de los diferentes gobiernos? ¿A qué atribuye usted esta situación? Es decir, pareciera que los gobiernos, bueno, además es una constante que es digamos la tragedia del pueblo peruano, que los gobiernos no les ha importado nunca la educación. Ahí están los presupuestos, ahí está la carencia absoluta de programas y proyectos educativos de mediano y largo plazo. Ahí está el tratamiento a la docencia, el problema educativo, etcétera, y eso ha sido una constante, porque a la universidad, por ejemplo, se inicia el gobierno aprista, y a pesar que ya varias universidades estaban acordando un canon minero por la ley del canon minero, ¿no? El primer año que del gobierno aprista, la ley de presupuesto establecía limitaciones en el uso del canon minero, y hace una reglamentación a partir de las leyes de presupuesto que nacen hasta el 2008, donde les impide el gasto y solamente les posibilita el gasto en proyectos educativos de impacto. Al final, las universidades planteaban su sistema de inversión pública, sus proyectos, pero Economía decía, eso no es de impacto, no les aprobaba y se paralizó. O sea, no es que las universidades no pudieron gastar el canon minero, sino que la ley les impidió. En 2010 logramos que ya se nos permita el gasto, pero ya estuvo el Ejecutivo, y recuerdo que el 10 de mayo de 2010, el Ejecutivo dio un decreto de urgencia donde limita el gasto en todo orden, incluyendo el canon minero, hasta el 25%, ¿no? Y el 25% ya se había gastado en el verano. Entonces, pues, no hay un atropello. Después, ya en el 2011, el decreto de urgencia 012 impide, paraliza la universidad, impidiendo el gasto en todo orden, incluyendo el canon minero también, los recursos directamente recaudados. Es decir, pues, el atropello a la universidad de parte de los gobiernos, especialmente este último, ha sido increíble. Es que, al parecer, dentro de su concepción,
no, la universidad no está en su agenda, y es más, impiden el pronunciamiento, impiden la presencia, impiden que en la escena nacional esté la universidad, porque es de la universidad donde nace la política de pensamiento, nace la ciencia, nace en lugar de intentar promover esto, y en todo caso, si los partidos políticos tienen interés, como ha ocurrido antes en las universidades, que promuevan pues debates ideológicos de otro nivel, en un país donde, como usted lo ha percibido, doctor, está tan depreciada la política y el debate también, ¿no? Me hacen señales que lo está ganando el tiempo. No sé si usted quiere agregar algunas palabras finales. Bueno, nosotros ya hemos notificado en una entrevista directa con el gobierno actual, le hemos dicho cuál es nuestra agenda, cuál es nuestro propósito. La universidad pública, lo hemos dicho y en los comunicados, que quiere pagar la deuda social con el pueblo peruano, y nosotros requerimos que el presupuesto no sea maltratado para las universidades, que nos otorgue lo que nos corresponde, y que el Parlamento no intervenga creando universidades públicas como el festín electoral en los últimos tramos del gobierno aprista, que el Ejecutivo no haga juego a la creación de universidades y otros centros superiores que no responden a la calidad que requiere, y que la universidad tiene la intención y se ha propuesto trabajar la investigación, la tecnología e innovación, que es el puntal, si es para el gobierno, para los sectores, si es que realmente se quiere hablar de desarrollo, si es que se quiere hablar de cambio, porque hoy día no tenemos ciencia, no tenemos tecnología, y somos un país dependiente porque somos meramente exportadores, ¿no? Bien, yo le agradezco, ha sido muy interesante el diálogo. Vamos a regresar en otra oportunidad a tratar otros temas vinculados a esta problemática universitaria, y naturalmente con ustedes, amigas y amigos, estamos como de costumbre este lunes a las 11 de la noche, siempre en Trinchera Libre.